Bueno, Lucas Ruiz es investigador adjunto del IANIGLA, CONICET, es doctor en Ciencias Geológicas de la UBA, está especializado en glaciología, geología glaciar y el permafrost de montaña de los Andes del Sur. Es corresponsal en Argentina de la Sociedad Internacional de Glaciología y actualmente está dedicado al estudio de la criósfera andina, contribuyendo al Inventario Nacional de Glaciares de Argentina, estudiando la dinámica del hielo y el balance de masa de los glaciares andinos, y divulgando la ciencia las ciencias de la criósfera. Un aspecto interesante es que, bueno, Lucas es uno de los autores líderes del capítulo 9, Cambio en el océano, la criósfera y el nivel del mar, del próximo informe de evaluación del IPCC que se publicará ahora en el 2021. Así que, bueno, con esa presentación dejamos a Lucas que nos cuente sobre sus trabajos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. La verdad que es un gusto, por un lado, participar de estos encuentros. He tenido la suerte de poder escuchar a algunos, y algunos no los pude escuchar en vivo, pero pude acceder a los videos, y la verdad que es una iniciativa que la celebro. Da gusto ver la diversidad de temas que se trabajan en el instituto, y el compromiso de los investigadores y de las investigadoras del IANIGLA por acercar el conocimiento a la comunidad. Voy a empezar a compartir la pantalla, espero que comparta la pantalla correcta. Ahí está, por favor, creo que se está viendo. ¿Sí? Tirame un... ¿Sí? ¿Alguien? Un ok, Ana. Que te estoy viendo a vos, Ana, justo. Gracias. Bueno, la presentación o la charla de hoy está focalizada en un glaciar que es el glaciar Manso, en el Monte Tronador, en la provincia de Río Negro, Parque Nacional Nahuel Huapi, muy cerca de Bariloche. Y lo que primero me gustaría resaltar es que no es el trabajo mío solo, obviamente, es el trabajo de un grupo de investigadores, investigadoras, profesionales del instituto, y colaboradores de afuera, y estudiantes. Un grupo muy numeroso que nos ha permitido reunir una gran cantidad de conocimiento que espero poder transmitírselo en esta charla. Si tienen preguntas, creo que lo mejor es que las vayan escribiendo en el chat, así las podemos ir tomando nosotros, y vamos a tratar de responderlas al final. Así la exposición es más dinámica. Bueno, a ver si puedo... con esto listo. Así que bueno, los temas que vamos a tratar, primero, sobre todo pensando en que estamos en el IANIGLA, que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que entre las tareas que tiene asignadas la realización del Inventario Nacional de Glaciares, que ha sido presentado en el 2018 y que ha sido publicado recientemente en una publicación científica. Vamos a hablar un poco de la distribución general de los glaciares en Sudamérica y en Argentina, para después focalizarnos en los glaciares del Tronador, para después ir exactamente al glaciar en cuestión, que es el glaciar Manso. Vamos a hablar un poco de sus cambios en los últimos 200 años. Y por último vamos a cerrar la charla hablando sobre la historia del lago proglaciar Ventisquero Negro, el lago que está al frente de este glaciar. Vamos a hacer una breve introducción de qué es lo que necesitamos para que exista un glaciar. Acá tenemos un hermoso ejemplo de un glaciar en la provincia de Chubut, es el glaciar Planchón Nevado. Y básicamente vamos a hablar de algunos conceptos simples que necesitamos tener. Un glaciar es una masa de hielo lo suficientemente grande como para poder fluir. Y para que exista necesitamos una zona elevada, en general en la cordillera, donde la nieve que cae en invierno no se derrita en el verano.
Eso es la zona que nosotros conocemos como la zona de acumulación de los glaciares, que es donde el glaciar está ganando masa todo el tiempo, y que permite que esa nieve se compacte y se transforme después en hielo y comience a fluir. Una vez que comienza a fluir, desciende por la montaña hacia una zona donde ya la nieve que se acumula en el invierno se derrite en el verano, y también se derrite parte de ese hielo. Entonces estamos en lo que se llama la zona o el área de ablación, donde el glaciar todos los años pierde masa. Separando esas dos zonas está lo que se conoce como la línea de equilibrio, que es justamente la zona donde el glaciar, digamos, está empatado con esto de ganar y perder masa. Es una zona donde el glaciar siempre tiene un balance de masa igual a cero. Es un concepto muy importante en la glaciología, porque si nosotros tenemos una montaña que sus cumbres son más altas que la línea de equilibrio, va a tener glaciares, pero si está por debajo de esa línea de equilibrio, no va a tener glaciares. Y si hay glaciares, o si todavía existen glaciares en zonas que ya están por debajo de esa línea de equilibrio, esos glaciares, nosotros lo que decimos, están condenados a desaparecer en el clima actual, y más si pensamos en las proyecciones de cambio climático. Otro de los conceptos que necesitamos tener en cuenta, y para entender sobre todo la dinámica de estos glaciares, y sobre todo en particular el glaciar Manso, es la cobertura de detritos. Acá estamos viendo la superficie de la lengua cubierta del glaciar Manso, que también se conoce como glaciar Ventisquero Negro, y vemos que, acá lo vemos a Pepe, que es uno de los profesionales que trabajan con nosotros. Estamos justamente haciendo uno de los trabajos de las mediciones que hacemos en el glaciar todos los años, y si se fijan en la superficie donde está parado Pepe, vemos que hay bloques, arena, tierra y demás, que está cubriendo lo que se ve más abajo, el hielo un poco sucio. Bueno, esta cobertura de detritos lo que hace, y esto se conoce hace mucho tiempo, es, voy a tratar de ir con el mouse hasta acá, no sé si lo ven, es disminuir la ablación que tiene el glaciar. Estos detritos, si tenemos una capa muy muy fina de detritos de menos de 2 centímetros, va a ser un efecto de acumular calor, se va a ensuciar la superficie del hielo, va a recibir más energía y se va a derretir más. Pero a medida que pasan un par de centímetros ya, lo que sucede es todo lo contrario. Acá vemos que primero la ablación aumenta y después disminuye drásticamente. Entonces vemos que ya con espesores de algunos centímetros, ese derretimiento del glaciar disminuye. En las mismas condiciones, un bloque de hielo descubierto se va a derretir mucho más rápido que un hielo cubierto. Y eso es un concepto muy importante para tener en cuenta y para entender cómo es que este glaciar todavía subsiste a las alturas en la que está. Bueno, en forma general, nosotros estamos obviamente en la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes está todo en el extremo oeste de América del Sur. Y en esta región, que es la región donde está el Monte Tronador, es una zona que recibe una gran cantidad de precipitación justamente por la circulación de los vientos de los oestes, que hace que muchos sistemas frontales y otros tipos de tormenta precipiten en la cordillera y nos da una alta cantidad de precipitación, una alta concentración de nieve. Pero no es lo mismo, no sucede lo mismo a lo largo de la cordillera de los Andes. Y es por eso que nosotros podemos ver, en este gráfico, perdón que está en inglés, no alcancé a cambiarlo a castellano, pero básicamente lo que ven acá en celeste es la altura y la distribución de glaciares. Entonces vamos a ver que la parte de los trópicos, los glaciares están muy altos, son relativamente escasos, sobre todo de la parte de Ecuador, Colombia y demás. Y sobre todo en la parte norte de nuestro país, que nosotros llamamos los Andes desérticos, tenemos muy pocos glaciares porque justamente es una zona donde hay muy poca precipitación para que se generen estos glaciares. Si lo ponemos en el contexto del Inventario Nacional de Glaciares de Argentina, acá lo que estamos viendo es los resultados de este inventario en cantidad de glaciares separados por su morfología y en el área que cubren esos glaciares separados por la forma en la cual está preservado el hielo. Vamos a ver que en los Andes, justamente en los Andes desérticos, hay
muy pocos glaciares que cubren una muy pequeña extensión, que contrasta mucho con lo que pasa en los Andes del sur de Patagonia, donde tenemos el campo de hielo sur que representa solo todo el hielo que hay, por ejemplo, en la cuenca del río Santa Cruz, el 50% aproximadamente de todo el hielo que tenemos en el país. Y para lo que es la zona en la que está enfocada la presentación, que es la zona de los Andes del norte de la Patagonia, vamos a ver que es una zona que, si bien tiene una gran cantidad de glaciares, no es la zona que mayor extensión de glaciares tiene después de los Andes de Patagonia y de los Andes centrales. Lo que es interesante es que predominan en esta zona los glaciares descubiertos. Sin embargo, vamos a hablar justamente de uno de los raros ejemplos, porque es un glaciar que termina en una lengua cubierta, el glaciar Marx. Para los que quieran saber más del Inventario Nacional de Glaciares y enterarse de dónde están y cómo son estos glaciares, los invito a conocer la página del inventario, ahí tienen el link. También en el link van a encontrar un libro de divulgación que hicimos el año pasado junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que es el Atlas de Glaciares de la Argentina. Es un libro de divulgación, como pueden ver acá, tiene una presentación en página muy bonita, que cuenta en formato de divulgación los resultados de este inventario. Y para aquellos que no les gusta leer, los invito a visitar el canal de YouTube de CONICET Documental, donde van a ver una gran cantidad de documentales de científicos y científicas de CONICET a lo largo de todo el país y de sus investigaciones. Y también van a tener la oportunidad de ver algunas muy bonitas imágenes y tomas de los trabajos que hemos realizado en el marco del Inventario Nacional de Glaciares a lo largo del país. Bueno, después de todos los chivos, vamos a lo que nos acontece aquí, que son los glaciares del Monte Tronador. Para aquellos que no lo conocen, el Monte Tronador es esta montaña tan hermosa. Esta foto que ven arriba está tomada prestada creo que es del Facebook del refugio Otomeiling, y me gusta porque, por un lado, es una hermosa imagen de la montaña, nos permite ver el bosque, el lago del Ventisquero Negro aquí, pero también nos muestra que es una montaña que es visitada, no es ese concepto de montaña que está alejada de la dimensión humana, sino que es una montaña que se visita y se visita mucho. Yo siempre digo que el glaciar Ventisquero Negro es el segundo glaciar más conocido de la Argentina después del Perito Moreno, lo que pasa es que no tiene tanta prensa. Pero aquí podemos ver una imagen del mirador, justamente de ese glaciar, y podemos ver cómo los turistas acceden a ver el glaciar básicamente en auto, porque el estacionamiento está a unos escasos 50 metros de este mirador. Es un lugar que tiene una belleza muy bonita. Los glaciares del Monte Tronador. Acá estamos viendo una imagen satelital del Monte Tronador. Entonces, lo que podemos ver son todos sus glaciares, y la línea verde, dibujada así a mano alzada, separa a grosso modo lo que está del límite internacional hacia Chile y del límite internacional hacia Argentina, con sus respectivos nombres. Me gusta mucho la forma del Tronador. El Tronador, para aquellos que no lo conocen, era un volcán hace algunos cientos de miles de años, ahora extinto, que son los volcanes que ya no tienen actividad magmática, y desde hace cientos de miles de años está siendo erosionado por los glaciares. Entonces, en esa mezcla entre la geología, la tectónica y la erosión glaciar, ha adquirido esta preciosa forma de mariposa que resalta mucho. Nosotros, cuando digo nosotros, digo el Dianigla, y también colegas de Chile y de otras instituciones, tanto en Argentina como en el resto del mundo, han ido a estudiar el Tronador desde hace muchas décadas. Principalmente, creo yo, que es por el acceso relativamente sencillo desde Bariloche. Entonces, hemos podido reunir información del Monte Tronador
una gran cantidad, diría, de información del Monte Tronador y sus glaciares. Ahora la veo Ana también, y pienso en toda la información que hay generada a partir de los bosques y el estudio de los árboles alrededor del Monte Tronador. Ni pensar de la geología de la zona y demás, así que para gran parte de la comunidad científica que estudia los Andes, el Monte Tronador es un laboratorio natural excelente, podría decir. Y aquí lo que estamos viendo es una reconstrucción de cómo suponemos nosotros que eran los glaciares a finales de lo que se conoce como la pequeña edad de hielo, que es más o menos entre ese periodo, entre el año 1650 y el 1875 aproximadamente, que lo que nos muestra justamente es que ha sido un glaciar mucho más extenso, es algo que se ve a lo largo de todos lados, perdón, a lo largo de todos los Andes. Permiso, cerrar la ventana, escucho un ruido. Discúlpenme, pero con los chicos gritando afuera me desconcentro. Perdón por la interrupción. Entonces acá lo que estamos viendo son para diferentes años, hemos hecho como el inventario de los glaciares del Tronador, y esto nos permite tener una idea de cuánto ha ido retrocediendo en general el Monte Tronador desde este máximo que tuvieron los glaciares hace unos 200 años más o menos, y a grosso modo hablamos de que han perdido más del 50% de esa superficie de hielo. Pero lo que podemos ver así a simple vista en esta imagen es que no todos los glaciares, sobre todo en las últimas décadas, no todos los glaciares han retrocedido de la misma manera. Yo siempre hablo del ejemplo del glaciar Frías, que es este glaciar de acá, que nace en las cumbres más altas del Tronador, al igual que el, perdón, estoy señalando la pantalla, ese es el glaciar Frías, que nace en las cumbres más altas del Tronador, y si se fijan, desde 1973 tuvo un retroceso marcado hasta fines de la década del 80, y de fines de la década del 80 hasta el 2000 tuvo otro retroceso muy marcado, pero desde entre el 2000 y el 2012 casi no cambió su forma. Todo lo contrario sucede con el glaciar que vamos a hablar hoy, que es el glaciar Manso, que hasta incluso el año 2000 su frente estaba muy cerca de la máxima posición que alcanzó en la pequeña edad de hielo. Y eso nos marca un poco la diferencia que hay en la respuesta de los glaciares. Fíjense que son dos glaciares que incluso comparten la divisoria en la parte alta. Toda esta zona es la divisoria entre estos dos glaciares y comparten esa línea. O sea, la zona de acumulación de los glaciares está muy cerca, fluyen de la misma montaña, pero tienen una dinámica diferente. Y esto está relacionado no a que el hielo es caprichoso, sino a que el hielo al fluir tiene que ir atravesando cómo es el lecho, y eso le imprime características y tiempos de respuesta diferentes. Así que vamos a hablar también un poco de eso en la charla. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el Yanigla, el Tronador, en mi caso particular, que comencé como becario en el año 2008, el Tronador ya era un sitio muy estudiado, pero siempre hablábamos de los vacíos de conocimiento, la falta de que sabíamos esto pero no aquello y demás. Entonces en el 2013, cuando decidimos comenzar a monitorear los glaciares del Monte Tronador en el marco de los programas de monitoreo del Inventario Nacional de Glaciares, uno de los objetivos fue llenar esos vacíos de información. Uno de los vacíos que teníamos de información era cuánto hielo hay realmente en el Tronador en volumen, cuál era el espesor de esos glaciares. Entonces nos pusimos a estudiarlo, y eso salió publicado ahora hace muy poquito, en el año 2020, y vamos a hablar un poco de eso. Acá lo que estamos viendo justamente es, en una de las campañas que fuimos a medir este espesor de hielo, y lo que vemos es, estamos muy cerca de esto que ven acá a la derecha, que son esos bloques, son una de estas avalanchas que caen del Tronador, que vamos a hablar más adelante, y que justamente son estas avalanchas las que generan los estruendos que le dan el nombre de Tronador a la montaña. Y vemos acá a Sebastián Pulgar del SEX de Chile,
junto a Ezequiel Tom y Valentina Sorsud, becarios de Llanigla, midiendo con un radar el espesor de hielo. ¿Qué significa medir el espesor radar? Con un radar es básicamente emitir una onda para esperar la respuesta del fondo, y en base a la velocidad, al tiempo que tarde, conociendo la velocidad de la onda, podemos saber el espesor. Para los que nunca vieron un radiograma, acá vemos un ejemplo. Lo que vemos es que esta línea negra representa la superficie, acá estábamos nosotros parados, y la onda viaja, toca con el fondo, al tocar con el fondo se encuentra con una densidad diferente, entonces parte de esa energía rebota, y con eso podemos interpretar que esta línea amarilla es el fondo del glaciar, y como les dije, como conocemos el tiempo que tardó esta onda en llegar, en ir y volver, y la velocidad de propagación, podemos calcular la distancia. Eso nos permitió obtener el volumen de todos los glaciares del Tronador. Nosotros trabajamos principalmente midiendo el espesor en la lengua del ventisquero negro, y a través de la estrategia que tiene Chile de monitoreo de sus glaciares a lo largo de todo el país, hicieron, ¿cómo sería?, aerotransportado con un radar, pero en vez de estar caminando sobre el glaciar, volando con un helicóptero, pudieron medir el resto de los glaciares de Chile. Nosotros utilizamos toda esta información para hacer un modelo del espesor de hielo del Tronador. Y acá lo que estamos viendo es una imagen 3D. Lo que ven en colores no es la coloración de la nieve, sino es el espesor de hielo que hemos podido estimar en base a este modelo. Y lo que vemos es que, por ejemplo, las zonas de glaciar frías tienen más de 200 metros de hielo, y también la lengua del glaciar Manso, conocida como ventisquero negro, es una de las zonas más espesas del glaciar. En total, y esto salió publicado, es el primer paper de Valentina Sorsud, becaria de Llanigla, del cual estamos muy contentos y muy orgullosos. Salió publicado este año en el Journal of Glaciology. Pudimos ver que tiene un volumen total de hielo, el Monte Tronador, de unos 4.8 kilómetros cúbicos de hielo. Y si bien eso es difícil a veces hacerse una idea de qué significan 4.8 kilómetros cúbicos de hielo, lo que vamos a hacer es, voy a mostrarles un poco la importancia que tiene ya el glaciar Manso en lo que es el volumen del Tronador. Si vemos, el glaciar Manso tiene aproximadamente unos 0.8 kilómetros cúbicos de hielo, que representan de toda esa masa de hielo del Tronador el 17%. Entonces, uno de los más de 13, 14 glaciares que tiene el Tronador representa el 17%. Y siempre cuando uno tira estos números le preguntan, bueno, ¿eso es mucho o es poco? Entonces, como para hacernos una idea, estuve mirando un poco en internet para ver en la región qué es lo que hay, y encontré esta nota del diario Río Negro, que habla de que Bariloche, la ciudad más cercana, que tiene una cantidad de habitantes estimada de más o menos 135.000 habitantes hoy en día, usa o genera 20 millones de metros cúbicos de agua potable al año. Esto en kilómetros cúbicos son 0.02 kilómetros cúbicos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el glaciar Manso equivale a 36 años de agua potable para la ciudad de Bariloche. Entonces ahora todos podemos decir, wow, es un montón. Y si uno lo pone, el 0.8 no parecía tan grande. Entonces estamos hablando de un glaciar muy importante, muy grande, sobre todo para la región. Otro de los vacíos que teníamos era justamente tratar de entender cómo es la dinámica de estos glaciares, y para ello lo que hicimos fue un análisis para entender cómo era la velocidad superficial de los glaciares. No me voy a poner en detalle de cómo se deriva, pero aquí lo que están viendo es de vuelta una imagen 3D del flujo o la velocidad superficial de los glaciares en el año 2012. Y lo que podemos ver es que el glaciar Manso, sobre todo cuando se acerca a ese acantilado de donde precipitan los séracs, o caen los séracs y generan los estruendos que le dan nombre, es una de las zonas donde todos los glaciares del Monte Tronador tienen la velocidad más alta, más de 360 metros por año, llegan en la parte del frente, estamos cercanos a los 400 metros por año,
Entonces estamos hablando también de uno de los glaciares que más rápido se mueve. Es uno de los glaciares más extensos, es uno de los glaciares más voluminosos y uno de los glaciares más rápidos que tenemos en el tronador. Una de las cosas que pudimos ver en ese trabajo fue que si comparábamos los glaciares que están en la parte alta, como el glaciar Frías, con respecto a los glaciares que están en la parte baja, que acá mostró el ejemplo del glaciar Verde, que es un glaciar que está al lado chileno, pero lo mismo sucede para el glaciar Manso, lo que vemos es que acá los puntitos muestran la velocidad ya no anual, sino en diferentes meses. Vemos que a medida que va pasando el año, a medida que salimos del verano para entrar en el otoño, desde marzo a junio, la velocidad del glaciar Frías disminuye. Mientras que en el glaciar Verde y en el glaciar Manso pasa algo similar, la velocidad aumenta. Esto nosotros lo relacionamos un poco con qué es lo que sucede con el agua en el sistema de los glaciares que permite que se lubrique la base de los glaciares. Mientras que en la parte alta, que es lo que muestra este modelo, hacia fines del otoño y principio del invierno, la precipitación ya cae como nieve, entonces el glaciar deja de recibir agua en su base, tanto porque disminuye, como ven acá en la curva roja, la ablación, el agua se genera por el derretimiento del hielo, como por la de la precipitación. En la parte baja del glaciar, en la altura donde está la lengua del ventisquero negro, por un lado, la fusión no disminuye, pero toda esa agua que precipita como nieve en la parte alta, precipita como lluvia. Entonces ayuda a lubricar la base. Entonces este glaciar, lo que podemos deducir es que se acelera en los momentos de lluvia, por justamente esa lubricación. Una de las grandes, un trabajo que nos permita analizar todo el monte Tronador a la vez, lo que vemos es que el monte Tronador, no todos los glaciares pierden masa de la misma manera. Principalmente yo me voy a enfocar en ver, por un lado, el glaciar Casapangue y el glaciar Manso, que son dos glaciares que terminan a muy baja altura, que concentran las zonas más rojas, que son las zonas de mayor pérdida de espesor. Lo que vimos en este trabajo es que aproximadamente el glaciar pierde entre 2000 y 2012 el monte Tronador en total perdió unos 17 centímetros de agua por año, que representan unos 0.22 kilómetros cúbicos, que si pensamos en el volumen que calculamos con Valentina, en esos 10 años perdió un 4% del volumen total que tenía en el año 2000, lo cual no es nada despreciable, por más que sea una tasa relativamente baja. Pero algo que también llama la atención es que el 40% de esa pérdida, de la pérdida total que medimos entre el año 2000 y 2012, está concentrada en el glaciar Manso, principalmente en la lengua baja del glaciar Manso, conocida como ventisquero negro. Entonces, creo que con todo esto, me parece que queda claro porque es muy interesante y muy importante entender qué le está pasando a este glaciar, para entender un poco también qué le pasa a los glaciares de alrededor. Entonces aquí les presento más acabadamente al glaciar Manso. El glaciar Manso, en general, y sobre todo si uno habla con la gente del lugar y también muchos estudios anteriores a estos que les acabo de mostrar, se habla del glaciar Manso cuando se habla de la parte alta del glaciar. Hola, Tommy. ¿Cómo estás? Bien, estoy dando acá. Bueno, para no interrumpirlos, se habla siempre de la parte alta, pero si nosotros pensamos en este concepto de glaciar, zona de acumulación, zona de ablación, si nosotros pensamos que el glaciar Manso es una sola unidad, un solo ente, nos quedamos sin zona de ablación para este glaciar. Entonces sería un glaciar que, a diferencia de todo el resto de los glaciares de la Argentina y de los Andes, está ganando, bueno, de la gran mayoría, está ganando masa, y tendríamos una zona, otro glaciar, que sería el glaciar que se conoce como ventisquero negro, que no tendría zona de acumulación, que estaría perdiendo todo el tiempo. Entonces, para entenderlo más desde un punto de vista sistémico del glaciar, es mejor entender o tomarlo como todo uno solo, donde, si bien está cortado a la mitad por este gran acantilado que hay, esta es la zona de acumulación, la línea de equilibrio está hoy en día
fluctuando en esta zona de acantilado, pero en general la tomamos como alrededor de los 2000 metros, y tenemos una zona de ablación bien baja, que empieza, el ápice de estos conos de avalancha están como a los 1400, 1500 metros, y termina a los 1000 metros, que es muy bajo, pensando en el contexto de los otros glaciares del Tronador, donde todas estas lenguas que vemos por acá están terminando alrededor de los 1600, 1500 metros. Y esto se debe principalmente a que es una lengua cubierta, que protege al hielo de esa ablación. Este glaciar, sobre todo lo que nos llama a nosotros a tratar de entender mejor cómo es su dinámica y su evolución en el tiempo, fue el escenario, fue el disparador de uno de los aluviones más grandes que hubo registrados en los últimos años asociados a glaciares en la Argentina, que fue cuando se rompió el dique natural de la Morena, están todos unos sedimentos glaciarios que indicaban el lago, se rompió y emitió toda una gran cantidad de agua. Acá vemos una simulación de una publicación del año 2012, que por un lado, como ven acá, cortó el puente que une el poblado o lo que sería la base del Tronador, que es Pampa Linda, con la conexión con Bariloche y el resto del mundo, podríamos decir. Y que fue algo como nadie se lo esperaba. Entonces, a nosotros un poco nos llamó la atención tratar de entender, bueno, qué es lo que pasó con el Tronador a lo largo, con el Tronador y con el Ventisquero Negro a lo largo de las últimas décadas, para entender un poco también qué pasó con este aluvión y qué podría pasar en el futuro. Entonces, por un lado, lo que vemos es que, no sé si alcanza, sí, a veces, el aluvión parecería que tuvo un gran efecto en el glaciar. Acá lo que estamos viendo es lo que les contaba, cómo retrocedió el glaciar entre el 2000 y el 2012, pero si vemos, esta foto está tomada desde este punto, más o menos, en La Morena, vemos que en el 2010, que fue, esta foto fue tomada en el verano posterior al aluvión, que fue en julio del 2009, el glaciar todavía era bastante extenso y casi, si ven acá estaba prácticamente cortado, llegaba bastante cerca de La Morena. Y 3 años después, el glaciar retrocedió considerablemente. Entonces, ¿cuál fue el efecto, ¿no?, que tuvo este aluvión, que tuvo este vaciamiento parcial de la laguna, del lago, perdón, proglaciar en el glaciar? Eso es algo que nos pusimos a estudiar recientemente. Y una de las cosas que hicimos fue, o que se nos ocurrió hacer, fue decir, bueno, a ver, veamos cómo es la historia completa de este glaciar. Entonces vamos a buscar la información de mayor detalle que tengamos más antigua, y para eso nos valemos nosotros de las fotografías aéreas, y con Juan Cruz Gilardi, un estudiante de la Universidad de Cuyo, acá en Mendoza, hicimos, sobre todo él, se tomó el trabajo de mapear todas las características o todas las estructuras superficiales que tenía esta lengua del glaciar en imágenes de muy alta resolución. Cuando digo alta resolución, estamos hablando de fotos aéreas, que si uno las pone en el contexto de hoy en día de las imágenes satelitales, estamos hablando de que el píxel de la fotografía aérea puede estar en la escala del metro. Entonces eso nos permite tener muchos detalles. Y lo que vemos principalmente, y se los voy a resumir, estos son los mapas que realizó Juan Cruz, vemos que tiene estas marcas acá que se conocen como ojivas en glaciología, que hablan de un flujo compresivo. ¿Qué quiere decir? Y después lo que vemos acá es, si bien no se nota mucho por el contraste de la fotografía aérea, pero créanme que estas estructuras que sobre todo están marcadas en rojo, hablan de estructuras que nosotros llamamos estructuras de ablación. Para los que conocen la terminología, termocas, canales de agua de fusión y demás. ¿Qué es lo que nos marcan eso? Que las ojivas nos marcan que el flujo en esa parte era compresivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que caía una gran cantidad de hielo de la parte superior del glaciar, marcado sobre todo por el cono de avalanchas,
que se comprimía acá, y después acá el glaciar perdía su velocidad, tenía una velocidad muy cercana a cero, y tenía tiempo, el calor, para derretirlo y generar termocas, lagunas y demás. Totalmente diferente a las siguientes imágenes que tenemos de alta resolución, que son una imagen satelital del año 2012 y del año 2019, que ya son posteriores a la generación del lago, donde esa zona terminal ya no tiene esas estructuras de ablación, sino que tiene unas grietas que son grietas transversales, que son grietas de extensión. Y sobre todo lo que vemos es que el cono está mucho más retrotraído y mucho más pequeño. Entonces, para hacerlo sencillo, lo que vemos en las fotografías del 69 y del 81 es un glaciar que termina en tierra, donde tiene una zona de acumulación, un flujo máximo alrededor de su zona de equilibrio, y a medida que va llegando hacia el frente, pierde su velocidad y ahí se empieza a derretir y a generar esos termos. Pero después de la generación, sobre todo del lago, lo que sucede con el glaciar es que este lago, lo que le permite al glaciar es moverse más rápido en el frente, entonces el glaciar deja de tener su máxima velocidad en la línea de equilibrio y tiene su máxima velocidad en el frente. ¿Qué es lo que quiere decir? El glaciar se estira, y al estirarse puede perder más masa de la que perdería solo por derretimiento superficial, porque es como un acordeón que a su vez se parte y genera témpanos. Entonces, lo que pudimos ver analizando las estructuras superficiales del glaciar es que el glaciar a lo largo de su historia, o a lo largo de esos 40 más años, perdón, casi 80 años, tuvo un cambio en el régimen de flujo de la parte terminal. Entonces dijimos, bueno, sería muy bueno poder entender mejor cómo fue ese glaciar antes y cómo es ahora. Y para ello, lo que se nos ocurrió es hacer una reconstrucción del espesor de la lengua de glaciar Manso, y para ello armamos un proyecto en el cual invitamos a colaborar a Andrés Rivera y a su grupo de trabajos del SEX. Y acá estamos donde básicamente dijimos, bueno, lo que necesitamos es saber cómo era el glaciar en la década qué espesor tenía el glaciar en la década del 80, qué espesor tenía en la década del 60, antes del lago. Entonces necesitamos saber la profundidad del lago para saber cómo es el lecho. Entonces, una de las cosas que hicimos, que acá podemos ver a Valentina y a Sebastián, fue pasar un sonar para conocer cuál era la profundidad del lago, y después, como ven acá, como ya les mostré antes, pasar el radar sobre la lengua para ver el espesor. Pero también nosotros nos valemos de otras informaciones, y por eso dejo esta foto. Acá podemos ver la morena esta terminal que indica, y indicaba antes también el lago, y vemos acá una línea muy clara que separa el bosque de la zona sin vegetación. Esto nosotros los glaciólogos lo conocemos como el trimline, y de lo que habla es que hasta ahí llegó el glaciar en una determinada fecha. Entonces, eso nos permite saber cuál era la altura máxima del glaciar en un determinado momento, y con los datos que tomamos pudimos saber cómo es la base del glaciar. Acá lo que pueden ver son todos los datos que recogimos con el sonar, todos los datos que recogimos con el radar, y un poco los valores. Una profundidad máxima mayor a 70 metros, creo que lo máximo que vimos fueron unos 78 metros, y un espesor máximo de hielo de más de 200 metros, creo que lo máximo que vimos ese año fue unos 220, 230 metros. Y lo que estamos viendo es una imagen de marzo del 2019, y lo que les pongo en línea son la posición del glaciar en 2012 y en 2018. Bueno, con toda esta información, más algunas inferencias o algunas aproximaciones que podemos hacer de cómo se comporta o cómo fluye el hielo, pudimos reconstruir el perfil del glaciar Manso a lo largo del tiempo, desde su máximo en la pequeña de hielo, cuando estaba bien arriba en la morena, la imagen esa que le mostraba del 69, en el 81, el 87, ya en el año 2000, estos son datos de un modelo digital de elevación, y lo mismo en el 2012, 2017, 2019, acá debería decir 2020, porque es el frente, en marzo del 2020, y esta es la base que nosotros interpretamos con un modelo que hizo Valentina. Acá podemos ver
que nuestra interpretación o nuestro modelo se ajusta muy bien con las mediciones, y esta es la profundidad del lago. Entonces, al tener la superficie y el espesor de esta lengua a lo largo del tiempo, además de poder hacer inferencias sobre la dinámica y demás, lo que podemos saber es cómo fue cambiando su masa a lo largo del tiempo, cómo fue cambiando de espesor. Y si bien acá a simple vista podemos ver que entre la pequeña edad de hielo y fines de la década de 70 o incluso el año 1981 casi no hay una gran diferencia de espesor, y lo máximo ocurre entre el año 2000 y el presente, podemos hacer algunos cálculos, como esto que estamos preparando para una publicación. Acá lo que estamos viendo es el cambio de espesor promedio de toda esta sección que ven acá, que podríamos llamar la lengua del glaciar Manso. Y lo que vemos es que entre la pequeña de hielo en 1960 tuvo un cambio de espesor de algunos centímetros por año, entre la década del 70 y el 80 también, entre el 87, la década del 80 fue una década de gran cambio de espesor para el glaciar, no así la década del 90, pero sí después, sobre todo después del 2000, vemos que se concentran las mayores tasas de pérdida, y justo el periodo posterior al año 2012, entre el 2012 y el 2017, parece ser el periodo donde el cambio de espesor fue más notable. Entonces esto nos da una idea de que el glaciar, si bien hasta casi entrados en 1980 no tuvo grandes cambios, posterior a 1980 sí se produjeron, sí perdió masa y cada vez a mayores tasas. Y para ir ya finalizando, vamos a hablar un poco de la historia del lago Ventisquero Negro, porque si nosotros vemos estas imágenes, este gráfico sobre todo, vemos que no estuvo siempre ese lago ahí. Entonces nos pusimos a estudiar también con Juan Cruz y con otros más la historia del lago. Acá les muestro un resumen de eso. Lo que hicimos fue analizar toda la información que teníamos, principalmente de fotografías aéreas, imágenes satelitales de alta resolución, y rellenamos nuestros vacíos con esta serie temporal tan genial que tenemos de imágenes satelitales gracias a las misiones Landsat de la NASA, que nos permiten tener información desde la década del 80 hasta la actualidad a resolución mensual. Entonces acá yo le hice un resumen. Fíjense, en 1969 no existía el lago. En el 87 encontramos que algunos píxeles dan señal de agua, parecen por su respuesta, que es agua, pero esa agua no está en lo que es la cuenca del lago, sino están en la zona de lo que es el mirador. Es una zona plana que posiblemente albergó un pequeño lago muy efímero y de muy poca profundidad. Pero el lago se formó recién a partir de la década del 90, y ahí vemos que en el 2000, a principios del 2000, no era un solo lago, sino que eran varios lagos unidos, y recién a mediados de la década del 2000 se forma o se conectan los dos brazos del lago, podríamos decir, en uno solo. Y aquí vemos la posición, o cómo era el lago previo al 2009, y acá vemos cómo es el lago actual. Ahora lo que voy a mostrar es un resumen de toda la información que generamos en 3 series de datos. Por un lado, el nivel del lago, la altura a la cual estaba el lago. Si se fijan, esto es cuando el lago estaba en el mirador. Acá hay un vacío de información, por eso se ve esta línea tan recta. Pero después el lago, sobre todo antes del 2000 hasta la línea de estos cambios de colores, justamente cuando se produce el aluvión, el vaciamiento parcial del lago, vemos que el lago tenía una cota de 1010 metros y ahora está alrededor de los 980. Estas variaciones son por la forma en la cual está tomado el dato que es de digitalización. Si vemos la superficie del lago, cómo ha ido creciendo, vemos que tuvo un fuerte crecimiento posterior al 2000, una meseta, justo coincide con ese periodo en el cual los glaciares parece que no perdieron mucho,
hay un pico, hay un aumento rápido previo al aluvión y una caída fuerte en la superficie del lago debido al aluvión, y después el lago vuelve a aumentar de superficie debido principalmente al retroceso del glaciar, que es lo que vemos en el gráfico de acá abajo. El glaciar muestra, si bien muestra variaciones, muestra como un retroceso relativamente continuo en el área, no en el largo, porque el largo siempre tuvo una forma de península, que daba la sensación de que el largo no perdía tanto como en área o como en volumen, como vimos antes. Entonces lo que vemos es que el volumen del lago hoy en día es casi un poquito más del doble del volumen que tenía el lago cuando rompió. Esto a nosotros nos llamó poderosamente la atención porque en general, ¿qué es lo que sucede? Se rompe el dique natural, el lago, estos diques se rompen, se vacía el lago, y después el lago, porque ya se rompió su umbral, no vuelve a juntar más agua de la que tenía. Pero como está asociado todavía al retroceso del glaciar, este lago ha podido crecer en volumen. Entonces, esto por un lado a nosotros nos genera nos pone en evidencia de que hoy en día el lago es más grande, y nos da a pensar, bueno, a ver qué podemos esperar para el futuro. Entonces, una de las cosas que se pudo ver cuando se analizó en detalle, y esto no es nuestro, es el trabajo de Warney y colaboradores del 2012, es que cuando se produjo este rompimiento, si bien no había nadie para verlo, fue justamente o estuvo asociado justamente a un periodo donde se registraron grandes lluvias, y acá lo que estamos viendo es la precipitación acumulada en mayo del 2009, días previos antes al rompimiento de la morena, cómo fue la lluvia, y vemos que justamente fueron unos días muy lluviosos, y en ese marco de días muy lluviosos de tormenta es cuando se produce el aluvión. Entonces, una de las conclusiones que se deducen de ese trabajo, sobre todo teniendo en cuenta en que ahora el lago es mucho más extenso, tiene mucho más volumen de lo que era antes, es importante monitorear las condiciones de precipitación en el lugar, tener una idea de cuánto está precipitando en ese lugar y cuánto está cambiando el nivel del lago, para tener una idea de si hay riesgo o no de que se produzca un aluvión, no solo por rompimiento de la morena, también puede ser por una avalancha que venga del costado del valle, por un bloque de hielo que caiga del glaciar. Las causas de estos aluviones pueden ser múltiples, no es lo que estamos estudiando nosotros, las causas del aluvión, sino tratar de entender y de monitorear el sistema. Nosotros en el 2017 instalamos una estación meteorológica para medir el nivel del lago y la precipitación. Lamentablemente, teniendo en cuenta que es un sitio muy visitado por turistas y que muchas veces los turistas son muy curiosos, decidimos instalar en un lugar que estuviera al resguardo de la visión del turista, que no se vea desde el mirador, pero en ese afán de ponerla al resguardo de la vista de los turistas, la pusimos muy al tiro, podríamos decir, de los témpanos del ventisquero negro, y un bloque de estos témpanos que se desprenden del glaciar nos la rompió, como pueden ver acá. Pero pudimos recabar ciertos datos, y esto es un poco lo que les quería mostrar, como colorario de la charla. Acá lo que estamos viendo en azul es el nivel relativo del lago al punto donde nosotros estábamos midiendo. La curva más finita es un valor diario, la otra es un promedio cada 15 días, como para tener una idea de una variación un poco más larga. La temperatura del aire lo mismo, y la precipitación no, la precipitación diaria medida. Y lo que vemos es que estamos desde abril a noviembre, entonces pasó un invierno nomás la estación, y vemos que el nivel del lago, a grosso modo, sigue la curva de la temperatura,
normal, el caudal en las zonas de montaña y los niveles de los lagos responde al derretimiento de la nieve y del hielo, que depende fuertemente de la temperatura del aire, pero tiene estos saltos o estos picos que están marcados acá con un color más clarito, que corresponden a días muy lluviosos. Entonces, está claro que el nivel del lago va a tener su oscilación estacional, si bien acá no tenemos el ciclo completo para ir de un máximo a un mínimo a otro máximo, está dado por la temperatura. Son los eventos de 1 o 2 días de lluvia los que hacen subir el nivel en forma relativa, que puede ir de hasta casi 1 metro en un par de días. Entonces, como consideraciones finales, perdón, dejé esta línea roja, no tengo ni idea cómo sacarla, la voy a dejar ahí. El glaciar Manso es uno de los glaciares más grandes del Monte Tronador y uno de los que más masa está perdiendo, sobre todo justamente en esta lengua cubierta. El volumen del lago hoy en día es el doble del que tenía en el 2009 y continúa aumentando. Esto no lo digo yo, proviene de mucha cantidad de estudios y de evidencia científica, que es como regla general y a grosso modo, un lago proglaciar que aumenta su tamaño es potencialmente cada vez más peligroso. Sobre todo en esto de que aloja cada vez mayor cantidad de agua. Y como un ejemplo, para que tengamos una idea de vuelta de las magnitudes y demás, con el tamaño actual que tiene, o con el tamaño que pudimos, o el volumen que pudimos deducir del tamaño actual, para generar un aluvión del mismo volumen que el del 2009, que se calcula que fue de unos 10 hectómetros cúbicos, el nivel del lago no tendría que descender 24 metros como lo hizo en el 2009, sino que tendría que descender la mitad. Entonces no necesitamos que haya un rompimiento o un abrechamiento de la morena tan grande como en el 2009 para generar la misma cantidad de agua en el sistema o en el río. Como sabemos, el aluvión del 2009 se generó entonces durante un periodo de lluvias, donde el nivel del lago subió súbitamente. Si bien hay otros sistemas, si bien hay otros fenómenos asociados, como puede ser la acumulación de témpanos que se han taponado, el hecho de que la morena tenía algo de hielo en su interior, lo que nosotros creemos que es aconsejable es volver a instalar una estación meteorológica, obviamente en un sitio más protegido de los témpanos, que nos permita no solo monitorear las variables que nosotros necesitamos para entender qué le está pasando al lago, el nivel del lago, la precipitación, la temperatura, sino que también esta estación pueda transmitir esa información en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que los transmita por vía satélite, vía radio, pero que llegue en forma, al minuto que se genere, a justamente las autoridades que deben tomar medidas en caso de algún riesgo. Y creo que eso sería para nosotros lo más aconsejable. Bueno, con esto creo que ya hablé demasiado, así que nada, solo me falta contarles un poco que esta información la generamos en el marco del proyecto del Inventario Nacional de Glaciares y otros proyectos que tenemos, y que así a modo de final me gustaría agradecer la ayuda que tenemos, sobre todo cuando vamos al terreno, por parte de Teresa Villafañez, del Camping Buriloche, de Nicolás Bettinelli en el refugio Otomeilin, y de Mauricio Cadillo, uno de los guías de ahí, y obviamente a todo el personal del Parque Nacional Nahuel Huapi, tanto la gente que trabaja en la seccional, o los guardaparques que están en la seccional de Pampa Linda, como la gente que trabaja en Bariloche, por su predisposición y su apoyo que nos han dado a lo largo de ya más de 7, 8 años que estamos trabajando en la zona. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Voy a dejar de compartir, así nos vemos. Vale. Sí, la idea es que ahora vamos a ir a las preguntas del chat, que está Osvaldo con eso, y los que quieran, sería bueno activar las cámaras, pero mantener los micrófonos silenciados, así nos vemos. Dale, Osvaldo. Bueno, muchas gracias, Cris. Gracias, Lucas. Muy interesante la presentación.
y bueno, han hecho un par de comentarios, de felicitaciones y también un par de preguntas. Carlos de Andalgalá nos pregunta si vos considerás que se va a incrementar el retroceso del glaciar y si en este caso se va a incrementar el lago en función del calentamiento glaciar. Perdón, ¿me repetí justo? Sí. Me interrumpieron de vuelta los Carlos, chicos. Sí, dale, perdón que me perfecto. interrumpieron los chicos y me estaban haciendo señas acá. Perdón. Bueno, Decime. dale. Sí, Carlos pregunta si vos considerás que se va a incrementar el retroceso del glaciar y en este caso si se va a incrementar el lago en función del calentamiento glaciar. Voy a tratar de apoyarme un poco con una de las imágenes que tenemos acá. Es difícil, digamos, si uno no analiza, no tiene un modelo de la dinámica del glaciar, decir qué le va a pasar al glaciar en el futuro. Es necesario entender cómo fluye el glaciar, tener un modelo que esté ajustado al balance de masa y tener buenas proyecciones de cambio o de cómo va a ser el clima en el futuro. Pero hay una regla bastante general que se cumple muy bien con estos glaciares que terminan en cuerpos de agua, que es si el glaciar retrocede, como parecería que va a pasar ahora, en estos años, si retrocede hacia zonas donde el lago va a ser más profundo, la velocidad con la cual desprende témpanos aumenta. Entonces, es esperable por ahí en el futuro que el glaciar aumente su velocidad de retroceso justamente porque en vez de estar terminando en una zona donde el lago es menos profundo, va a estar en una zona donde el lago es más profundo. La temperatura del lago, nosotros tenemos algunos datos preliminares, pero son del año 2018, no tenemos la temperatura del lago anterior, pero sí es esperable que antes, cuando el lago era más pequeño y entonces su superficie de contacto que tenía con el glaciar era en forma relativa más grande, tenía temperaturas más bajas, y ahora que es más grande el lago, tiene más superficie para calentarse, menos contacto con el glaciar, entonces tiene una temperatura más alta, que eso también puede retroalimentar el retroceso del glaciar. Entonces, sí, para nosotros, digamos, es esperable que en un contexto de cambio climático que vamos a temperaturas más altas en el futuro, el glaciar retroceda más y el lago sea más caliente. No sé si respondí. Bien, bueno, gracias, Lucas. Guillermina pregunta si podemos pensar entonces que las comunidades cercanas también corren peligro ante el crecimiento del lago, y si esto es así, ¿se las está educando en gestión de riesgo? Perdón. Yo no soy un especialista en riesgo pero sí conozco muchos especialistas en riesgo y es un tema muy sensible. Un lago más grande es un lago potencialmente más peligroso, pero no necesariamente un lago que esté más próximo a romperse o a generar un aluvión. Eso no podemos nosotros como científicos decir es más probable que el aluvión ocurra. Lo que puede ser más probable es que si ocurre un aluvión, ese aluvión digamos, genere mayor desastre porque va a tener mayor cantidad de agua disponible para hacerlo. Tengo entendido yo que parques nacionales con Defensa Civil y otras organizaciones como el CGMAR tienen un plan de gestión de riesgo a nivel país que se implementa en los parques nacionales. Entonces, toda esta información que yo les estoy brindando acá en esta charla ya fue elevada a las autoridades de parques, fue elevada, la tiene el CGMAR. Entonces, evaluación del riesgo que esto genera se está haciendo. Así que calculo yo que es esperable que la población de Pampa Linda y también los prestadores de servicios, sobre todo por el movimiento económico que genera, sea tenida en cuenta en este plan y sea comunicada correctamente. O sea, sí, muy buena pregunta. Bueno, gracias, Lucas.
Juan Álvarez nos pregunta, bueno, primero te felicita por la presentación y comenta, con esta altura de treeline que comentaste sobre el lago actual y usando las geoformas de cada cuenca, ¿podrían estimar la cantidad de hielo pasado en otros glaciares? Te consulto porque al inicio dijiste que cada glaciar se comporta diferente, ¿o hace falta un estudio tan detallado siempre o en la mayoría de los casos? Hay glaciares que son más fáciles que otros, pero si bien los glaciares tienen dinámicas diferentes, que quiere decir que tienen tiempos de respuesta diferentes, ese mapa que yo mostraba de cómo eran los glaciares en la pequeña de hielo a lo largo del Tronador, está hecho en base al streamline que hay en cada lengua glaciar. Todos los glaciares del Tronador avanzaron durante lo que se conoce como la pequeña de hielo y generaron un streamline, entonces nos permite delinear el glaciar. En aquellos glaciares que no tienen lago, es mucho más fácil hoy en día saber el espesor, porque es simplemente la altura a la que está el streamline con la altura del fondo del valle. Así que sí, se puede hacer, y es más, es algo que va a venir después de este nivel, de este trabajo específico para el ventisquero negro. Bueno, gracias, Lucas. Mariana pregunta si ha pensado reducir el volumen de agua del lago para disminuir la peligrosidad. Eso debería ser evaluado en el marco de un plan de gestión de riesgo, si es necesario. Eso se hace en muchas comunidades de montaña que están bien al pie de estos lagos, como puede ser los Andes de la Cordillera Blanca en Perú, por ejemplo, o los Alpes y demás. Se hace un drenaje artificial o se hace una salida artificial del lago para poder regular el nivel, e incluso se ha llegado, por ejemplo, el caso de la Laguna Parón en la Cordillera Blanca, ahí cerca de Huaraz, a hacer un dique de hormigón directamente, no dejarlo librado al azar de la, voy a decir consistencia, perdón, de la estabilidad, perdón, de la morena, sino realmente poner revertir todo con hormigón para que eso no pueda erosionarse naturalmente. Pero no sé si, digamos, de vuelta, esto tiene que venir con un plan que evalúe realmente el riesgo en detalle. Bueno, Aluminé te agradece y comenta que es muy interesante la charla y a la vez pregunta si han realizado alguna relación con el cambio climático. Solamente pregunta eso. Sí, hay muchas, digamos, nosotros en particular no hacemos un estudio de lo que podría ser o lo que hoy en día se conoce como atribución al cambio climático, que es suponer, digamos, teniendo en cuenta cuánto del aumento de la temperatura en las últimas décadas o en el último siglo está asociado al aumento de los gases de efecto invernadero por actividad antrópica. Entonces, ¿cuánto de ese derretimiento está asociado o cuánto de esa pérdida de masa glaciar está asociado a ese calentamiento? Pero sí analizamos justamente cuál es la relación entre la pérdida que tiene de masa en los glaciares con los cambios en las variables más medidas, que es la temperatura y la precipitación. En este caso, como es un glaciar que tiene, por un lado, la parte alta, cae en picada, se genera la lengua cubierta, esa lengua está cubierta, tiene un lago proglaciar, y como vimos que durante muchas décadas el glaciar casi no se movió, y del 2000 ahora se ha movido muchísimo o ha retrocedido muchísimo, claramente su tiempo de respuesta no son o no van a la par del aumento de temperatura. Para eso, digamos, los glaciares que mejor se ajustan a eso son los glaciares que terminan en tierra, los glaciares de valle, que fluyen sin ningún escollo, diría yo, y no tienen un cambio en su dinámica a lo largo del tiempo. En eso sí se nota es mucho más directa la correlación entre el aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación y el cambio del glaciar. Acá es como que pensemos que la temperatura viene subiendo así, y el glaciar no hizo nada y de repente, ¡pum!, se cayó. Es una cosa así. Entonces no es tan fácil atribuir eso al cambio climático.
Bien, perfecto, Lucas, gracias. Mariana tiene otra pregunta, y pregunta si calcularon el tiempo que demoraría el aluvión en llegar a los primeros elementos o actividades humanas expuestas. Nosotros no, pero eso está calculado en el paper de Warney, que ellos hicieron toda una modelización de cómo fue el aluvión, cuánta agua generó, cuánto detrito trajo y demás. Después lo podemos compartir. Además, es un paper que es Warney et al. Del 2012. Ahí está toda esa información. Así que lo pueden buscar ahí. Bien, bueno, gracias, Lucas. Quizás te comento porque después hay otra pregunta y quizás por el chat podría poner las citas, esta que acabas de mencionar y otra que te piden más adelante. Liliana nos pide si podés repetir la explicación del final sobre el descenso de 14 metros y no 24. No entiendo bien la pregunta. Para producir aluvión, y dice que no lo entendió. Bien. Con mucho gusto, déjenme que trato de compartir de vuelta la pantalla y no sé si tengo que ir para adelante o para atrás, creo que era para adelante. Ahí está. En este gráfico acá a la izquierda abajo vemos el volumen. Entonces, si se fijan acá, este es el volumen que perdió el glaciar, el lago en el aluvión. Esta fue la caída que representan estos, a grosso modo, 10 hectómetros cúbicos de agua, y se produjeron porque el nivel cayó estos 24 metros. Pero si pensamos en la relación que hay entre superficie, volumen, ahora el lago es mucho más grande y es mucho más voluminoso, entonces tiene una superficie más grande. Entonces, una caída mucho menor en el nivel podría generar un volumen mucho más grande de agua. A ver cómo, no sé si me... a ver, tratar de... Estoy haciendo señas y no sé si me están viendo. Ahí está. Nosotros tenemos un vaso que tiene el mismo volumen. Si tiene una superficie muy chiquita, vamos a tener que vaciar mucho el vaso para generar ese volumen. Si nosotros tenemos un vaso un vaso más grande, por ponerlo así, para emitir esa misma cantidad de volumen tenemos que bajarlo mucho menos. Ese es ese concepto, simplemente. No sé si se entendió, perdón. Bueno, gracias, Lucas. Daniel, felicita y dice que muy completa y didáctica la charla, y tendría una pregunta doble, comenta. Okay. Dice, por un lado, y más allá del monitoreo in situ, ¿han pensado en implementar algún índice de peligrosidad propio o previamente publicado basado en parámetros morfométricos para evaluar el potencial riesgo del lago del Ventisquero Negro? Y en segundo lugar, ya que trabajan con espesores de hielo, si han investigado sitios donde puedan formarse nuevos lagos a futuro, como ser en el Glaciar Verde. Sí. Por un lado, bueno, con respecto a los índices de peligrosidad y demás, nosotros somos, digamos, mi caso particular y nuestro grupo nos dedicamos al estudio de los glaciares, la dinámica, la relación con el clima, y no la parte de riesgo y de peligrosidad. Para eso hay otros grupos en el instituto y también hay otros grupos en el país. En particular, como dije al final de la charla, eso está siendo hoy en día evaluado por el Servicio Geológico Argentino, el SEGEMAR, en el marco de sus grupos de trabajo, que tienen un modelo numérico que permite cuantificar cuánto va a ser el volumen, si pasa esto, si pasa aquello, si pasa lo otro. Entonces ellos son los especialistas y que pueden responder eso. No, nosotros, la verdad que no estamos, digamos, particularmente no es lo que me interesa a mí generar un índice de peligrosidad o meterme en ese tema, pero sí apoyarlos, como vemos acá, brindando la información de los glaciares. Creo que la ciencia tiene que ser interdisciplinaria y está bueno que haya
conectividad entre los grupos, no todos tenemos que hacer todo. Y con respecto a lo de los lagos, sí, es un tema muy interesante, sobre todo pensando en las proyecciones de cambio climático, y que sabemos que los glaciares se están achicando. Y en el glaciar verde, el glaciar que está al lado del ventisquero negro, que no hemos hablado ahora, es un glaciar que también tiene una lengua cubierta y que hasta ahora, hoy en día, 2020, tiene una gran cobertura de detritos y todavía está en contacto con las morenas de la pequeña de hielo. Entonces, claramente podemos suponer o asociar al ventisquero negro como un ejemplo de lo que podría llegar a pasarle al verde en el futuro. Pero el verde tampoco es, digamos, el verde y el manso tampoco son dos glaciares idénticos, porque justamente el verde no tiene casi zona de acumulación, porque básicamente tiene la misma pendiente desde la cumbre del pico internacional del Tronador hasta la lengua a los 1400 metros de altura. Entonces, no es que uno puede decir, bueno, le faltan 25 años y va a empezar a retroceder, o le faltan 2 o le faltan 3. Pero es esperable que, debido al tamaño que tiene la morena de la pequeña de hielo del glaciar verde, y que es un glaciar que todavía se mantiene igual, en el futuro se genere un lago por el proceso glaciar. Pero también hay otros lagos que se pueden generar, más pequeños, que son por ahí los que, por ahí a mí hoy en día me interesa tratar de ubicar y de entender que son los lagos que se generarían en pequeñas cuencas de acumulación que tiene, por ejemplo, el glaciar Castaño Vera o el glaciar Alerce, que son los glaciares que están al lado del refugio Otomeiling, que tienen pequeñas holladas. Entonces, cuando el glaciar retroceda lo suficiente, en algunas décadas a futuro, esas pequeñas holladas van a ser sitios de lago. Entonces van a ser sitios de lago que están muy altos. Entonces vale la pena empezar a anticiparse, podría decir. Bien, gracias, Lucas. Aluminé pregunta si están trabajando con personal de la APN por los riesgos, considerando que es una zona turística. Sí, vuelvo a lo mismo. Esta información se la hemos dado a la Administración de Parques Nacionales, tanto a la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi como de la regional Patagonia Norte, y ellos ya han, ¿cómo podría decirlo? La palabra sería como ya han puesto en marcha, por decirlo de alguna manera, el protocolo que tienen para la gestión de riesgo en parques nacionales, que involucra, como les digo, a la Defensa Civil, al CEGEMAR, etc. Entonces sí, están al tanto. Lo que yo no estoy al tanto, porque no sigo el tema en detalle, es si ya tienen un plan o ya han tomado medidas. Eso vale la pena, me parece, preguntarle directamente a las autoridades, que son los que tienen la última información. Bien, bueno, gracias, Lucas. Elena tiene una pregunta y comenta si la lengua del glaciar Manso es la que más pierde masa y de los factores más importantes son la capa de detritos y la presencia del lago proglacial. Entonces, ¿la influencia de esta capa de detritos pierde efectividad en protección a causa de la presencia del cuerpo de agua? Considerando lo dicho al principio sobre el grosor de esta capa y su rol aislante, ¿qué tan eficiente sería este tipo de capas en este tipo de glaciares en estos ambientes? Ok. Para hacerla corta, no pierde su efectividad como manta protectora, por decirlo mal y pronto. Si nosotros contabilizamos digamos, nosotros a partir de mediciones que tenemos del balance de masa superficial, que quiere decir cuánto se derrite en superficie el glaciar, podemos cuantificar el efecto que tiene la capa de detritos, y pudimos ver que que no es muy espesa hoy en día en el ventisquero negro. Estamos hablando de un promedio de unos 10-15 centímetros de sedimento en la superficie del glaciar. Tiene un efecto de disminuir el derretimiento superficial en un 50 a 60%. Entonces, hoy en día la lengua del ventisquero negro se derrite más o menos 10 metros por año. Es el derretimiento superficial, no es el cambio de espesor en promedio. El cambio de espesor en promedio, como vimos, es de 3-4 metros. Pero el derretimiento es de 10 metros.
Si no tuviera esa capa de detritos, el derretimiento sería de 20 metros. Básicamente, si no tuviera esa capa de detritos, no tendríamos glaciar ahí. Bueno, gracias Lucas, y muchas gracias por poner las citas, y que de hecho, bueno, justamente Elena también pide que pongas la cita del paper que mencionaste de Guilardi y Ruiz del 2020. Con mucho gusto, ahí también va. Eso Bueno, salió ahí, publicado este año en las actas de ICES. No sé si está bien ahí. Bueno, ahí estaría la cita completa. Creo que las actas del ICES están en la página de la reunión. Se puede descargar todas las actas y ahí está el trabajo completo que escribimos con Juan Cruz. bien, Sonia pregunta si pueden hacer proyección de espesor y volumen tanto para el glaciar como para el lago en los próximos 10 años. Sí, como poderse, digamos, se puede hacer, el tema es en base a qué lo hacemos. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, suponer que el glaciar va a seguir adelgazándose a la misma tasa que se viene adelgazando en los últimos 10 años. Entonces, simplemente sumarle años de adelgazamiento y eso nos va a dar cómo se va retrotrayendo el glaciar y a su vez cómo va creciendo el lago. Para ser más claro, vuelvo con esto de compartir la pantalla y ahí está. Vuelvo a esta figura. Acá vemos la evolución del glaciar, el lago. El lago suponemos, por ejemplo, que no va a cambiar de nivel, pero el frente va a seguir moviéndose o retrotrayéndose a la velocidad que lo hace, por ejemplo, lo que lo hizo entre el 2012 y el 2019 o 2020. Entonces podemos ir corriendo el glaciar cada vez más acá y el lago va a ser cada vez más grande. Sobre todo cuando empiece a estar en esta zona, va a haber un aumento considerable del volumen del lago. Y una de las cosas que podemos ver es que como el lago está a estos 980 y algo de metros del nivel del lago, es muy probable que la lengua del ventisquero negro siga existiendo, pero en algún momento deje de estar en contacto con el lago. Entonces va en el futuro, en este contexto de cambio climático, y si sigue así la cosa, es muy probable que, no sabemos cuándo todavía, se pueda hacer ese cálculo, pero como vimos también, lo que quiero explicar es que la tasa de retroceso va variando con el tiempo. Entonces, tampoco es que uno, digamos, si bien es una aproximación de primer orden, es una aproximación que por ahí no se cumple. Pero lo que sí podemos ver es que va a existir un momento en el cual va a ser lago toda la cuenca y el glaciar va a volver a ser un glaciar que termina en tierra. Bueno, gracias Lucas. Acá Liliana no sé si hace una pregunta o un comentario y dice, cuando fue aluvión los témpanos eran gigantes más peligrosos, hoy son pequeños. Eso es algo muy interesante, que mucha gente del lugar y los que conocen la zona, que van todos los años, que viven ahí o que conocen la zona, me lo han comentado, que es el tamaño que tenían los témpanos antes y cuánto duraban antes los témpanos, que para mí está un poco, debe estar relacionado, no tenemos los datos lamentablemente, pero se podría tratar de hacer algún ejercicio de modelización para ver si eso se cumple, que es con el lago más pequeño, con mayor cantidad de contacto con el glaciar, la temperatura del agua era más fría, y ahora la temperatura del agua es más cálida. Entonces, si la temperatura del agua del lago es más cálida, los témpanos se derriten más rápido. Entonces, creo que va por ahí un poco la explicación, porque también lo que vemos nosotros es que la velocidad si la velocidad del glaciar no ha cambiado fuertemente en los últimos años, sí lo ha hecho la velocidad, la cantidad de generación de témpano para poder retroceder, para que el glaciar pueda retroceder como retrocedió. Entonces, lo que nosotros suponemos es que la cantidad de témpanos ha aumentado entre el 2000 y el 2017, que es el momento en el cual aumenta la tasa de pérdida de masa del glaciar,
pero por lo que nos dice la gente del lugar, no ha aumentado la cantidad de témpanos que se ven en el lago. Y para mí puede estar un poco asociado a la temperatura del agua. Bueno, gracias, Lucas. Últimas dos y después de última habilitamos los micrófonos. Tomás pregunta si tienen alguna idea de la cantidad máxima de agua que podría contener el lago cuando retrocede el glaciar a corto o mediano plazo. Sí, bueno, si se acuerdan, o lo compartir de acá para que lo vea. Ay, se cortó Lucas, me parece. Hola. Simplemente suponer que... No sé si me ven a mí. Ahora sí, se te cortó. Bueno, Justo se te cortó un segundo. Sí, vuelvo a compartir la pantalla. Ahí sí se ve. Sí. ¿Se ve? ¿Sí? Si se ve, ven acá, todo lo que está en celeste es el glaciar o la lengua del glaciar. Entonces, si nosotros la quitamos completamente, podemos extender el lago hasta la base o la ladera del Monte Tronador y en base a eso calcular el volumen. No lo hemos hecho, pero se podría hacer para tener una idea de cuál puede ser el volumen máximo que puede adquirir el lago, siempre y cuando obviamente no cambie su cota, no cambie su nivel. Bien, perfecto. Mariana tiene otra pregunta y te felicita por la ponencia y pregunta si conocen cuál es la diferencia de altura existente entre el nivel del lago y la morena, lo que se dice dam freeboard en inglés. Sería esta altura, lo podríamos sacar de acá, pero sí, está con el modelo digital de elevación. O sea, estos son, ponerle que sean unos casi 1050 metros y estos son 980, estamos hablando de unos 70, 80 metros de diferencia, metros más, metros menos. Bien, perfecto. Y Pablo te felicita por la presentación y a todo el equipo, y tiene una pregunta y dice lo siguiente: ¿han visto algún cambio en la acumulación o en la velocidad de la zona alta que puede estar afectando la transferencia de masa desde el glaciar colgante hacia el glaciar cubierto que está abajo? Nosotros no tenemos datos de la velocidad de glaciar previo al año 2000. La idea es generarlos y en eso la idea es el año que viene, si tenemos suerte, vamos a tener un nuevo becario que va a trabajar justamente en esos temas. Esperemos que pueda venir al instituto, porque justamente para entender la dinámica del glaciar hay que entender cuánta masa viene desde arriba. Pero tenemos la inferencia, que es un poco lo que contaba cuando hicimos el trabajo con Juan Cruz, de que el cono de avalanchas ha disminuido su tamaño. Si tenemos un cono, que son los depósitos del material que cae arriba, que es más chico, es porque lo que cae arriba es menos cantidad. Entonces, si bien no lo tenemos cuantificado, y esperamos que Lautaro lo pueda cuantificar durante su beca, tenemos una aproximación de que nos muestra que sí, que la reducción del cono nos dice que el glaciar manso superior, para hablar en los términos locales, aporta menos masa. Bien, bueno, gracias Lucas. Bueno, una última pregunta. Alicia le interesa saber la profundidad del lago. La profundidad del lago es variable, pero la máxima que medimos nosotros, y por la cantidad de trazas que pueden ver que hicimos, es de 78 metros. Profundidad máxima. Bueno, gracias. Gracias, Lucas. Bueno, esta fue la última pregunta. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer una pregunta. Tiene habilitado el micrófono. Bueno, a la gente le cuesta abrir el micrófono y hablar. Pueden hablar con la cámara apagada también.
Sí. Pero bueno, aprovecho... Hola Lucas, por aquí Hola, Sebastián Sebas. de Chile, ¿cómo estás? Muy Oye, bien. te quería hacer una consulta. Bien, bien, todo aquí con el COVID nomás, pero todo bien. Muchas gracias por la invitación y gracias por la charla, estuvo súper buena. Yo te quería hacer una consulta que me quedó una duda, quizás en el tema, cuando este cuerpo de agua en el fondo estaba en la zona proglaciar, ¿tú crees que ayudaba un poco al glaciar a mantener su condición y su posición durante ese intervalo de tiempo antes, en el fondo, de este vaciamiento, en el fondo? Como regulación de temperatura o algo que prestar algún apoyo en la época estival, por ejemplo. La verdad que es muy interesante eso. Nosotros o por lo menos yo, es algo que me he preguntado bastante por la morfología que tenía el frente del glaciar previo al aluvión. El frente del glaciar no es como está ahora, que es un frente bien de Calvin, recto, que transversal al valle, sino que tenía toda una península. Un poco lo vimos cuando mostré los mapas de la evolución, que primero eran dos lagos separados. Entonces, como que el glaciar estuvo ocupando esa zona, y creo yo que en gran parte, o por lo menos en algunas partes, el lago estaba como por arriba del glaciar, ¿no? Como que no tenía el frente vertical así, sino que realmente continuaba por debajo. Entonces, mi interpretación, que todavía obviamente es una hipótesis, no está comprobado, es que puede haber funcionado como medio como un tapón para el flujo de glaciar. Porque lo que sucede es que baja el nivel y el glaciar se acelera. Claro. Todo lo contrario a lo que pasa en general con los glaciares en Calvin, que es cuando más profundo el lago, más rápido se mueven los glaciares en Calvin. Entonces, para mí, mi hipótesis es que algo así puede suceder. La dificultad está un poco en, digamos, probarlo, ¿no? Porque es algo que sucedió hace más de 20 años en algunos casos, o por lo menos 10 o 15 años. Entonces, siempre hay que volver a la reconstrucción y abajo no teníamos, abajo de la superficie del agua no tenemos información, así que es difícil. Pero, Claro, pero sí. En nuestra experiencia acá en También Patagonia, en vaciamiento, hemos visto que al haber un vaciamiento, en el fondo las tasas de derretimiento y desprendimiento disminuyen. Y un poco aquí pasó lo contrario. Entonces, como la pregunta es bien interesante, ¿y qué está sucediendo en eso? O sea, quizá el cuerpo de agua ayuda de alguna manera a ese glaciar cubierto a permanecer ahí en esa zona. No sé, entonces me llamó la atención, pero gracias por tu respuesta, Lucas. Sí, creo que también puede estar asociado, y ya divago un poco en esto que hablábamos de que ahora el lago es más grande, por ahí la temperatura del lago es más alta, también permite que haya más circulación, entonces puede haber una mayor transferencia de calor entre el glaciar y el lago y favorece, ¿no? El derretimiento subacuo. Pero son todas cuestiones que hoy en día no tenemos los datos para contestarlo, pero seguimos trabajando en eso, que son temas que a mí sobre todo me interesan mucho. Pasaste, Lucas, muchas gracias. Y a la organización igual. Gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Vamos a tratar de poner acá el enlace para que quienes están preguntando dónde pueden ver los videos. Acá se las vamos a poner. Bueno, si no, una de las cosas que por ahí sí me gustaría volver a destacar y resaltar es que obviamente hoy la presentación no la podemos dar todo el grupo de trabajo, muchos están en Chile, en Francia y demás, pero esto no es el trabajo de una sola persona ni el trabajo de una sola campaña o proyecto. Esto viene de una historia que tiene el Yanigla de presencia en el sitio de más de 40 años, y es el fruto de mucho esfuerzo, de muchas campañas y de muchas personas, ¿no?
eso vale la pena. Siempre destacarlo, porque por ahí siempre da esa sensación de que es el que da la charla, el que hace todo, y no, dista mucho de eso, todo el trabajo que hay atrás de estos papers publicados y de estas figuras y datos generados. Ahí pongo también el trabajo de Valentina sobre el volumen del tronador. Bien. Bueno, Lucas, unas últimas 2 preguntas, último momento. Ana Rosa nos pregunta, bueno, dada la situación actual, ¿qué alternativas están usando para continuar con las investigaciones? Y Aluminé nos pregunta si estudió los impactos ambientales por el aluvión o hay algún grupo que esté trabajando en esta temática actualmente. La parte geomorfológica del impacto del aluvión y de otros procesos, hay una tesis de licenciatura de Geología de la Universidad de Buenos Aires, que la estudió desde el 2008. Ahora no recuerdo el nombre, ahora voy a ver si lo encuentro. Hizo todo un estudio bien en detalle de eso. La parte acuática o la influencia de los sedimentos y demás, creo que el grupo que quiere preguntarles es el INIBIOMA, el laboratorio de limnología del INIBIOMA ahí en Bariloche, Nicolás Martiñuk y Eduardo Balseiro, creo que es el director que está a cargo, perdón si no recuerdo bien el nombre en este momento, pero ellos estudian un poco justamente la influencia que tienen los sedimentos y los ríos que provienen de glaciares en la flora y en la fauna acuática. Y con respecto a la nueva normalidad y demás, bueno, creo que como todos estamos evolucionando con el tiempo y con las medidas y demás. Nosotros tenemos la esperanza de poder ir antes de que termine este año el tronador para ir a hacer nuestras mediciones, antes de que empiece el fuerte de la temporada de ablación, como para poder tener una medición estacional de la acumulación en el tronador, pero obviamente todo eso depende de las autorizaciones. Es un viaje que atraviesa varias provincias, desde Mendoza a Río Negro, entonces se tienen que alinear muchas cosas, pero hoy en día, al día de hoy, no tenemos un protocolo aprobado que nos permita ni siquiera salir de campaña más de un día, que es lo que nosotros necesitamos para estar en los glaciares, ¿no? O sea, podemos ir en un día de acá, hacer algunos estudios cercanos, pero no ninguno de los que hacemos nosotros. Siempre se requiere una mini expedición de varios días. Lucas, ahí estábamos viendo con Osvaldo que me parece que ya están listas las preguntas por el chat. Hay muchísima gente que te felicita por la charla, por tener interés en difundir, bueno, por la calidad de la charla que ha estado buenísima. La verdad que es un gusto tenerte como representante del grupo de todos los glaciólogos y la gente que trabaja con el equipo. Sabemos que para ustedes es súper importante hacer difusión de sus trabajos y es un gusto y un lujo tenerte acá. Así que de parte de los organizadores te agradecemos. Ahora no sé si alguien quiere saludar a Lucas, porque ya vamos a ir cerrando la sesión. Si alguien quiere saludar o mandar un mensaje, este es el momento. Así que, bueno, agradecerte y dejamos abierto a ver si alguien quiere hacer un saludo extra por esta vía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecer otra vez al Yanila y también a Lucas, excelente la exposición, muy didáctica. La verdad que son equipos y como dice él, no es una sola persona, son muchos y esto es muy valioso. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno, gracias a todos. La verdad que a mí, obviamente, compartir
lo que hacemos nosotros, tanto para la comunidad como en estas cosas, pero también para los tomadores de decisión y demás, es una parte importantísima de nuestro trabajo. Así que encantado de participar en estas instancias.